Abajo, viene que que se queda fuera lateral. Partido muy de área. Sí, estoy tratando de compartirlas. ¿Se pueden ver las diapositivas? ¿Se ven las gráficas? ¿Me confirmas, por favor? Bien, me parece que ya se están viendo las diapositivas. Bien, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente vamos a compartir una sesión el día de hoy. Para mí nuevamente es un gusto estar con ustedes y agradecerle nuevamente a CEPOCAP por la invitación. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas más complejos dentro del proceso penal, que es precisamente la prueba, o el ámbito probatorio dentro del proceso penal. Entiendo de que la misma estuvo dividida en dos sesiones, me parece que esta es la segunda sesión, y voy a tratar de abordar la prueba de acuerdo al criterio que considero que es la parte medular y práctica, a su vez, de lo que vendría a ser el proceso, en el sentido de que la prueba tiene un camino o tiene una secuencia durante los actos que se dan a lo largo del proceso. Y estos actos están en relación a las etapas que regula el proceso en sí. Estos actos, pues, son los que dan la trascendencia dentro de lo que en nuestro sistema se conoce como la actividad probatoria. Entonces, para poder entender este primer punto, nosotros vamos a tratar de poder comprender a lo que quiere llegar la norma procesal con respecto a la actividad probatoria. La actividad probatoria, conforme estamos viendo, está regulada en el artículo 155 del Código Procesal Penal, y esta es una de las situaciones previamente que debemos indicar. El actual código, a diferencia del anterior, regula lo que es la prueba. Tiene un capítulo propio de lo que es prueba. En el anterior sistema, en el sistema mixto, en el sistema inquisitivo reformado, el concepto de prueba se encontraba aplicado de manera supletoria en el Código Procesal Civil. Y bueno, y es una situación que hasta el día de hoy, en la norma procesal, aplicamos de manera supletoria el Código Procesal Civil, pero solo ya en ciertas condiciones o en ciertas situaciones. Por ejemplo, justo el día de hoy, en el debate en una audiencia, se habló de la notificación, ¿no? Y para hablar, pues, ¿no?, de la validez de una notificación,
con respecto a cómo es la notificación bajo puerta, cómo debe ser el preaviso, teníamos que remitirnos a la norma procesal civil, porque es la que más profundiza ese punto. Pero lo que son actuaciones, digamos, activas ya dentro del proceso, que buscan demostrar una determinada teoría, o que buscan, pues, quebrantar, en el caso de la Fiscalía, la presunción de inocencia, en el caso de la defensa, que buscan un ámbito de atenuación, o que buscan probar una irresponsabilidad, pues tendríamos que actuar definitivamente bases probatorias que sustenten esa teoría. Sobre el particular, pues nosotros vamos a encontrar que la actividad probatoria es el conjunto de actos o mecanismos bajo los cuales se busca construir la prueba dentro del proceso. Y el hablar de construcción probatoria no es otra cosa que llevar los criterios probatorios amplios que existen en doctrina y que también, bueno, ya tienen regulación jurisprudencial en determinados aspectos, pues para poder llegar a actuar lo que el código denomina los medios de prueba. Pero para poder yo actuar medios de prueba, tengo que llegar pues a la etapa estelar del proceso, que es el juzgamiento. Y no siempre, en determinados momentos del proceso, me voy a encontrar frente a situaciones que voy a poder hablar de lo que es una actuación probatoria en sí, propiamente dicho, como una actuación plenaria de prueba. Por ende, hay situaciones procesales que debemos entender dentro de todo el camino de la actividad probatoria, sobre todo con la definición de términos, que es muy importante hoy en día, sobre todo en el manejo de audiencia. Toda prueba tiene un origen, toda prueba va a ingresar al proceso penal de una manera. Y esta admisión probatoria dentro de nuestro sistema, vamos a tener que enfocarla en qué momento la prueba es admitida. Una situación particular es llevar adelante actos de investigación, recabar actos de investigación, que claro, hoy en día en el sistema es responsabilidad del Ministerio Público la dirección de la investigación. No obstante, para los efectos del juzgamiento, donde se va a valorar esa prueba en el sentido de fondo con respecto al caso, la admisión de los medios de prueba en nuestro sistema está orientada a la etapa intermedia, con excepciones, como podría ser un proceso inmediato, es un proceso especial, y ahí pues la admisión del medio de prueba recién se va a dar con anterioridad al juicio, de una manera especial por el mismo juez de juicio. Pero en el proceso común, la regla procesal es que la admisión probatoria se dé en etapa intermedia. Es decir, y claro, y me dirán, pero entonces, ¿para qué hemos llevado una investigación donde se han tomado, por ejemplo, 10 declaraciones a 10 testigos, cuando de repente los 10 testigos no van a hacer prueba para juicio? Y de los 10 de repente solo al final se admite la declaración de 2. Porque precisamente la etapa intermedia, dentro de las características que tiene, es realizar un filtro de control de lo que debe y no debe pasar a juicio. En consecuencia, si al momento de recabar esas 10 declaraciones se advierte de que con 2 declaraciones tendría mayor fuerza probatoria, o bastarían esas 2 declaraciones, porque las 8 restantes serían sobreabundantes, o las 8 restantes serían impertinentes, pues lo que se verá en etapa intermedia por el juez de investigación preparatoria es que solo serán admitidas para ser actuadas 2 declaraciones como medios de prueba. En consecuencia, lo que se hace en ese momento es una depuración, que vamos a profundizarlo más en el momento que hablemos un poco más de etapa intermedia, pero la admisión de medios de prueba, y para que quede claro, dentro del proceso, la admisión como tal se da en la etapa intermedia. Ahora, existen también criterios bajo los cuales el Ministerio Público muchas veces no pretende que se realicen ciertos actos de investigación, pero ojo con el término, estamos hablando de actos de investigación, actos propios para determinar una teoría que es la finalidad de la investigación, recabar medios de prueba. Y la investigación tiene esa finalidad en función a que las partes, a través de ello, van a probar su teoría. Pero no quiere decir de que en sí, la
etapa correspondiente, que esto vendría a ser, pues, lo que viene a ser la etapa intermedia, no tenga la finalidad de admitir prueba. Por el contrario, es el momento donde a nivel judicial se daría ese control. El reexamen de la admisión probatoria. El Código Procesal Penal, y ya en el título preliminar, habla de un principio que hoy en día ya lo tenemos más claro, a diferencia de cuando empieza el sistema, que es la igualdad. Pero la igualdad procesal, que es traducido y conocido por todos como la igualdad de armas. Este principio lo que busca es de que tanto la Fiscalía como la defensa, como sujetos necesarios e indispensables para llevar una audiencia, es decir, sin la presencia de ellos no podría haber un proceso. No es como la presencia facultativa del actor civil o el tercero civil, que con ellos o sin ellos igual podría haber un proceso. Pero en el caso de la de Fiscalía y la defensa es lo mínimo para un contradictorio. Entonces, al ser lo mínimo para un contradictorio, existe pues una situación bajo la cual se va a tratar de determinar en ese contexto si el criterio del juez de investigación preparatoria ha sido o no ha sido el correcto, pidiendo un reexamen de lo denegado al inicio del juzgamiento. Esto es una situación excepcional. Se entiende de que lo resuelto por el juez de investigación preparatoria, en uso de su facultad, tendría que quedar consentido frente a él. Pero es importante, pues, ver de que una de las partes que se ve afectada con la denegación de la admisión de un medio de prueba tiene la facultad de poder solicitar el reexamen de la misma, con requisitos y con situaciones especiales, pero tiene esa facultad. Ahora, ¿qué es lo más importante de este primer aspecto y que debemos tener en cuenta para lo largo de la discusión el día de hoy y para, sobre todo para efectos prácticos, qué es lo que sucede en la realidad? El último momento que tiene la defensa para ofrecer medios de prueba para que sean actuados en juzgamiento es al momento de contestar o al momento de que se absuelve el traslado del requerimiento acusatorio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo pretendo incorporar medios de prueba posteriormente, no serán admitidos salvo que sea prueba nueva. Y hay muchos errores en la práctica donde se pretende la incorporación de medios de prueba de manera extemporánea. Y esa es una situación muy particular porque existe mucho desconocimiento de la norma. Hay muchos casos donde los imputados llegan a juzgamiento y llegan a juzgamiento pensando que ahí pueden incorporar sus pruebas. Y la norma es muy clara en este sentido. La investigación, y es prácticamente el mismo concepto de la instrucción, con la diferencia de que acá va a dirigir la Fiscalía, tiene la finalidad de recabar toda la base probatoria de la realización del hecho o no realización del hecho. Y también hay ese prejuicio que muchas veces la defensa llega al proceso pretendiendo que una posición pasiva sobre la cual Fiscalía me tiene que probar la responsabilidad y yo espero a que me prueben la responsabilidad, porque si no me la prueban, hay indubio pro reo o no se quebranta la presunción de inocencia. Esa actuación pasiva no es propia del sistema adversarial, porque iría contra lo que cada una de las partes tiene como obligación en el proceso, que es probar una teoría. En consecuencia, lo que busca el sistema es que durante la investigación se pruebe esa teoría y que para los efectos de la admisión probatoria yo ya tenga una base de lo que pretendo llevar a juicio. Y sobre este particular, muchas veces, pues, hay imputados que quedan en indefensión, porque no se presentó pues, el material probatorio de manera oportuna. Y la norma en ese sentido sí es preclusiva. No cabría la posibilidad de que pues podría darse situaciones donde se pueden actuar con excepcionalidad por desconocimiento. Se habla hoy en día, y claro, y se ven en muchos casos, criterios de defensa ineficaz o situaciones bajo las cuales
el abogado puso en indefensión al imputado. Y el imputado, claro, dirá, ¿yo qué culpa tengo que mi abogado no sabía? O yo qué culpa tengo de que mi abogado no lo haya presentado de manera oportuna. Eso me tendría que perjudicar. Esos criterios, por ejemplo, en ese extremo, pues aún no han sido quizás trabajados en el sentido de que al imputado se le pueda dar una valoración distinta en esos contextos. Pero sí, el juez, al advertir una situación de indefensión, sí tiene la facultad de garantizarle el derecho de defensa al imputado y en determinadas situaciones excluir a la defensa. Así como también poner en conocimiento al fiscal superior coordinador, pues la actuación del Ministerio Público cuando también genere una indefensión hacia la sociedad. Bajo esta óptica, pues también es importante señalar de que hace poco una casación se declaró la nulidad de una sentencia y se retrotrajo precisamente el proceso hasta el momento en el cual se corrió traslado de un requerimiento acusatorio. Y aquí sí hubieron aspectos de indefensión, hubieron aspectos de arbitrariedad, de afectación al debido proceso, pero también no es sobre la base de que la defensa se olvidó, pues, ¿no?, de sustentar lo que vendría a ser, pues, la absolución y en consecuencia, pues, presentar los medios de prueba pertinentes. Y no estamos hablando de que son situaciones bajo las cuales habrían habido vicios procesales. Bajo ese contexto que venimos conversando, entonces, ¿cuál es la importancia de lo que vendría a ser la prueba como definición genérica dentro del proceso penal? Y para empezar, como habíamos indicado, tenemos un capítulo de prueba, tenemos un capítulo que regula lo que es la prueba. Y al tener un capítulo que regula la prueba, las bases probatorias y lo que es prueba para nuestro sistema queda claro. Si la base de nuestro sistema es el contradictorio, en consecuencia, todo acto de investigación que pretenda la introducción de un medio de prueba va a ser sometida a contradictorio. Si la Fiscalía pretende tomar la declaración del testigo A, ¿la defensa puede también participar en la declaración del testigo A? Efectivamente. Inclusive, vamos a ver la importancia de lo que viene a ser el ámbito probatorio cuando en determinadas situaciones la base de una determinada teoría se da sobre la existencia o el pretender incorporar un acto de investigación. Por ejemplo, hace poco se me pide cesación de prisión preventiva, donde la imputación era de que 4 personas habrían agredido a un peatón y le habían sustraído sus pertenencias. La teoría de la defensa es que ambos, tanto el agraviado como los 4 imputados, tenían una rivalidad por ser hinchas de distintos equipos de fútbol. Esa es la teoría de la defensa. Y bajo ese contexto pretenden una cesación de prisión preventiva con una ampliación de declaración del agraviado. Entonces, el agraviado va y se rectifica en su declaración brindada a nivel inicial y solo indica de que fue víctima de golpes, más no de la sustracción de sus bienes. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que ver en esta declaración? El Ministerio Público, con respecto a la declaración inicial, ya construyó una imputación. Ya ha establecido que cada uno de los imputados habría participado en una forma determinada. La defensa cuestiona esa teoría. Para la defensa eso no sucedió de esa manera y el agraviado estaría con ese cambio de declaración desvirtuando los criterios bajo los cuales se da la imputación del Ministerio Público y en consecuencia pretender desvirtuar los graves y fundados elementos de convicción. Pero ¿dónde viene el problema? Precisamente en lo que les indiqué al inicio, la actitud pasiva de la defensa. La defensa dice, sí, ya se rectificó. Muy bien claro, lo que ha dicho el agraviado es de que no le habrían sustraído sus bienes y que lo habían agredido. Pero Fiscalía, ¿qué sostiene? Fiscalía sostiene de que A condujo el vehículo, que B lo agarró con una botella, que C lo cogió del cuello, que D le arrebató la billetera. Entonces, todo este contexto
en un acto de investigación tiene que ser rebatido, porque si no se rebate de manera específica y no se introduce el elemento esencial que se busca contrarrestar a través del contradictorio, pues ¿de qué sentido tiene de que haya una ampliación de declaración del agraviado cuando más específico fue en su primera declaración y no lo es en la segunda declaración? Y más aún, hay circunstancias que se pueden ver que por máximas de la experiencia, pues una persona cambia una versión teniendo un motivo en particular. Y este motivo en particular tiene que quedar claro, porque de lo contrario, pues la teoría pierde fuerza. No es que una persona un día se indica me robaron y al día siguiente va y dice, bueno, no, yo reflexioné y he cambiado mi declaración. Y ahora pues voy a decir la verdad no me robaron, sino solamente me golpearon. O sea, tras que fue víctima de una agresión, que nadie se cuestiona ello, pues por propia voluntad va a ir y a rectificar su declaración cuando ya se le afectó. Esas situaciones, por ejemplo, generan más dudas con respecto a una teoría que la otra. Y eso, pues, en vez de hacer una construcción probatoria correcta, pues se realiza una construcción probatoria incorrecta. Y eso es la base de la investigación. El juez en el sistema no le puede decir al fiscal qué investigar, no le puede decir a la defensa qué debe investigar, qué actos de investigación puede realizar. No lo puede hacer, porque es libertad de las partes, pues llevar el acto de investigación que crean conveniente. Pero como venimos hablando y toda regla tiene una excepción, van a ver de que la norma sí regula una figura que se determina pues que sería un rasgo inquisitivo del sistema anterior, que es la investigación complementaria, que es una de las facultades que tiene el juez en la investigación preparatoria, bajo las circunstancias en las cuales, habiendo un requerimiento de sobreseimiento, dentro de las facultades que tiene el juez de aprobarlo o desaprobarlo o de elevarlo pues, en consulta, puede disponer una investigación complementaria frente a un acto de investigación en concreto que no se habría realizado. Entonces, salvo esa excepción, para recabar actos de investigación, porque otra cosa es la prueba de oficio, porque la prueba de oficio el juez sí dice a criterio se va a actuar tal acto de prueba, porque ya se daría en juicio. Aquí la situación es de que el juez no podría intervenir pues, dentro del contradictorio probatorio en la construcción probatoria. Sí puede intervenir en la prueba de oficio, pero eso ya es el acto de prueba en sí, a nivel de juicio. Pero él no puede decir, fiscal, no tomaste la declaración de Pedro, y Pedro ha estado el día de los hechos. ¿Por qué no le has tomado la declaración? Muy bien, tómale la declaración a Pedro. Eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque se va a parcializar. Porque de repente Pedro pues, va a indicar que el imputado pues, sí realizó el hecho delictivo. Entonces, esa situación no puede ser admisible dentro de nuestro sistema. La actividad probatoria, ¿sobre qué va a girar? Y esto creo que es para que quede claro cuál es la importancia probatoria. Todo acto de investigación donde se pretenda la construcción probatoria para probar o determinar una teoría, tiene que girar en base a la imputación. ¿En qué momento se debe tener una imputación necesaria, clara, concreta, sobre la que debo ejercer un correcto derecho de defensa? Es una vez que se comunica la formalización de investigación preparatoria. Pero ¿qué pasa con los actos iniciales de investigación? Porque también es una cuestión que hoy en día tiene una discusión muy fuerte. Y claro, cuando se da un nivel de sospecha inicial, se debe hacer una calificación y se debe atribuir cierta actuación frente a un hecho a efectos de recabar elementos iniciales. Pero estos elementos iniciales, salvo los casos de complejidad, pues deben ser urgentes, necesarios, inmediatos. Distinto, como estoy indicando, en los casos de complejidad. ¿Y qué sucede entonces cuando la defensa considera que la imputación no es suficiente? Ahí entran en discusión pues, los temas que hoy en día se ven como la tutela de derechos por imputación insuficiente, que ya ha sido materia de muchos pronunciamientos en varios casos por la Corte Suprema,
en el sentido que se están desestimando estos pedidos de la defensa, porque hay un criterio que sí es importante mencionarlo, que es que no se le puede pedir al fiscal que en la formalización de investigación preparatoria determine con certeza qué es lo que pretende investigar con respecto a la atribución de un grado de participación específico, con respecto a una responsabilidad atenuada, agravada. ¿Por qué? Porque se establece pues que la investigación precisamente sirve para determinar esas circunstancias. Y eso es lo que se denomina el objeto de prueba, que vamos a ver también en un momento. Entonces, no toda imputación que no digamos, cierre el círculo de lo que habría sido la participación del imputado en el hecho, pues quiere decir de que la misma es insuficiente. Lo básico para poder construir una teoría de defensa, para ejercer un contradictorio y para construir, llevar a cabo los actos de investigación, irán en torno pues a que debo saber qué delitos se atribuye y por qué se atribuye. Ahora, el por qué puede ser una situación pues genérica. Y claro, dirán, pero ¿por qué? O sea, la Fiscalía está diciendo que la participación, pero no queda claro, no queda específico, y aquí también hay que tener cuidado. Una situación es que aún no se haya determinado cuál es la participación específica, y otra situación es de que no se esté dando el contenido necesario para ejercitar un derecho de defensa. Por ejemplo, se investiga a una persona por falsificación de documento y no se indica cuál sería el documento que habría falsificado. Entonces, ¿cómo puede construir una tesis de defensa si no sabe qué es lo que se le atribuye que habría falsificado? Ahora, puede ser que se indique falsificó un testimonio y otros documentos relacionados con el testimonio. Y claro, la defensa acaba de decir, no hay imputación suficiente porque no se me dice cuáles son estos documentos relacionados al testimonio. Y claro, aquí entra la lógica que les había indicado. Aún no se puede exigir a Fiscalía que indique cuáles son esos otros documentos, porque precisamente la investigación le va a determinar qué derivó o cuáles son los antecedentes de falsificación en función a ese testimonio. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación que le podemos dar a la imputación en función a lo que yo debo probar. Y obviamente, pues, dentro del ámbito de litigación oral está el adelantarse al criterio de la contraparte. Uno tiene que leer o tener una lectura probatoria de lo que la otra parte pretende demostrar o determinar. Y eso también es importante. Y es también ahí donde yo digo, pues, de que no debe haber una actuación pasiva de la defensa. Porque si la defensa no plantea una estrategia probatoria, no plantea cómo contrarrestar quizás indicios que se vienen recabando, pues no va a probar su teoría. Y esto no quiere decir de que tiene que haber una situación bajo la cual la defensa pues tiene que ser un obstáculo para la labor de investigación. Eso no puede ser leído de esa manera. Una situación es actuar de mala fe, pues haciendo pedidos maliciosos, dilatorios, y obstaculizando pues la averiguación de la verdad, como sería el caso pues, ¿no? Y donde se han visto situaciones donde se trata de amedrentar a un testigo, o se trata que el testigo declare falsamente, y otra situación es de que pues se actúe y se recabe lo que determinaría una determinada posición. Ahora, hay circunstancias y en muchos casos, en muchos requerimientos de prisión preventiva, donde el Ministerio Público pretende indicar que hay peligro de obstaculización porque el imputado no quiso declarar, o porque a criterio de la Fiscalía, con los demás elementos de convicción, ha declarado de manera falsa. Y hay muchos requerimientos de prisión preventiva donde dicen hay peligro de obstaculización porque el investigado no está declarando con la verdad, porque el investigado guardó silencio, en consecuencia no quiere colaborar con la investigación. Ese criterio es un criterio totalmente inquisitivo, retrógrado y que no
guarda relación alguna con lo que es una obstaculización. Al imputado no se le puede exigir que se autoincrimine, no se le puede exigir que ayude en su labor al Ministerio Público, ni mucho menos pues de que facilite la labor persecutoria que le corresponde al fiscal. Es decisión del imputado querer confesar o no querer confesar, querer colaborar o no querer colaborar. Es una posición de parte de lo que le corresponde dentro de su derecho de defensa. Entonces, en consecuencia, con respecto a una declaración de un investigado, no forma parte de lo que vendría a ser un acto de investigación o medio de prueba, porque la declaración del imputado, y esto es muy importante, es un medio de defensa. Es el momento en el cual él ejerce los descargos de la imputación, es el momento en el cual él va a defenderse. Lo que es un medio de prueba o que puede ser construcción probatoria es la confesión, siempre y cuando se lleve de acuerdo a lo que establece la norma. Pero no se le puede exigir al imputado, pues, de que ayude al fiscal a la construcción de su imputación. Eso no podría ser. Y eso también es importante decir. Las pretensiones en el derecho penal y el derecho a probar. El derecho a probar forma parte de lo que es el derecho de defensa y forma parte de lo que es la igualdad en el proceso. Nuestro sistema, como sistema acusatorio adversarial, lo que busca precisamente es que haya una confusión de dos posiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay dos posiciones y solo hay una posición? Pues básicamente una de las partes está allanando esa posición. Y eso podría ser una situación bajo la cual se opte, como en el caso de una sentencia anticipada, y cuando la norma no lo permita, poder llegar a una atenuación de pena. Pero existen situaciones que tienen un contrasentido, por ejemplo, con esto. Porque cuando una de las partes se allana a la actividad probatoria, lo que genera es la simplificación de la misma. Lo que genera es una situación que va en beneficio del principio de economía procesal, pues hay un ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Entonces, hay una aceptación y lo que la confesión pues se corroboraría con elementos periféricos. Ya determinarían pues que el allanamiento de la teoría del caso, por ejemplo, en el Ministerio Público, implica pues de que no haya que llevar un esfuerzo procesal innecesario. Pero en este caso el legislador ha establecido ciertas prohibiciones en algunos delitos donde no puede haber sentencia anticipada. Y también, en consecuencia, no podrán haber beneficios con respecto a una sentencia anticipada. Entonces, muchas veces hay casos donde podrían concluir con anterioridad, pero la norma no les da ningún beneficio. Entonces, el imputado, pues, prefiere ir por una atenuación a nivel de juzgamiento y se generan juicios que no deberían generarse. Porque precisamente, pues, el legislador quitó ciertos beneficios en determinados delitos. Y esto es una situación particular. Hay delitos que se sancionan con cadena perpetua, y eso es verdad. Entonces, estos delitos no podrían tener un beneficio de simplificación o lo que se conoce como derecho procesal premial, es decir, una reducción. Pero imagínense el no tener o el tener que llevar determinados juicios cuando ya hay una aceptación en el cargo, en los cargos, y es una situación pues que denotaría pues de que en algunos casos hay una afectación patrimonial al Estado de manera innecesaria. Quizás en su momento pues se tendrían que advertir esas circunstancias para ver de qué manera podría mejorar esto y que también se pueda dar la conclusión de procesos cuando la actividad probatoria ya sería pues insuficiente y no se ha ido a proceso inmediato porque era inicialmente un proceso complejo y la norma no lo permitía, ¿no? Las pretensiones como inferencia de la hipótesis de las partes. Cada una de las partes está en el proceso por algo. Y está en el proceso por algo porque quieren probar algo.
su vinculación en el mismo no es porque simplemente quieren acompañar a las partes, sino porque tienen una finalidad en el proceso. Cada una de las partes, dentro de su actuación, pues tienen una obligación, tienen un deber y también tienen derechos dentro del proceso. Entonces, cada uno parte con una hipótesis. Claro que hay hipótesis que a nivel probatorio son impertinentes o que no van hacia ningún lado. Una de las cuestiones, por ejemplo, y que se ha podido haber escuchado de repente también en Ayacucho, es de que hay casos donde se imputa un delito contra la libertad sexual y la hipótesis de la defensa es de que, tal y como se ha visto en los medios de comunicación en algunos casos, la hipótesis de la defensa es, hubo pues una aceptación de las relaciones sexuales entre el imputado y la agraviada porque la agraviada le gustaba mucho salir a fiestas. Esa es la hipótesis de la defensa. Entonces, esa hipótesis de que le gustaba mucho la vida nocturna, de que le gustaba salir mucho a las fiestas, pues tiene relación con una teoría en función a poder determinar una atenuación o una absolución, y vamos a ver efectivamente que no. Entonces no se puede lanzar una teoría pues que resulta impertinente para el beneficio del imputado, porque eso no le va a atenuar ni la pena ni lo va a absolver. Ahora, decir de que la víctima consintió y que no estuvo en estado de inconsciencia y que el consentimiento fue válido, pues es otra cosa. Eso sí es una teoría que puede ser probada en el proceso y determinarse pues que efectivamente hubo un consentimiento válido y expreso. Pero decir pues no, cuestiones que no son de trascendencia probatoria, pues al final generan de que entre en discusión ciertas situaciones donde pues una de las partes pretende probar una teoría llena de prejuicios, y eso no podría ser. Y no podría ser más allá de que si la forma de pensar del fiscal, de la defensa, es correcta o no es correcta, sino porque para el proceso no va a servir. O sea, no va a servir. O sea, es una circunstancia que, en definitiva, no va a contribuir para la correcta actividad probatoria. Las pruebas de cargo y descargo. Acá nosotros partimos de algo, y esto es algo que habrán escuchado mucho, ¿no? Con respecto a la defensa de la legalidad. ¿Y quién es el defensor de la legalidad? Según lo establecido en su propia ley orgánica y según lo que vemos en la actuación de día a día, el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, tiene la obligación de recabar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Si el Ministerio Público advierte una prueba de descargo, pues no la puede poner debajo de la mesa y decir aquí no hay nada, porque no estaría actuando con objetividad. Y esto genera de que el Ministerio Público tenga que investigar lo favorable y tenga que investigar lo desfavorable. En esa situación, la Fiscalía en nuestro sistema no solo va a investigar lo favorable para su teoría, sino investiga dos aspectos. Es decir, investiga lo que contribuiría para su teoría y de manera paralela lo que no contribuye también tiene que ser investigado. Eso es parte de nuestro sistema acusatorio adversarial. Mientras que la defensa va a investigar lo que afectaría el derecho de su patrocinado y pondría el acto de investigación para que sea recabado, vamos a ver que no. Entonces, y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué en nuestro sistema se presenta esta situación? ¿Por qué en nuestro sistema la Fiscalía tiene que investigar tanto lo favorable y lo desfavorable? Porque la base, dentro del rol del Ministerio Público, como director de la investigación, como defensor de la legalidad, pues es que tiene que actuar dentro de la investigación en defensa de la sociedad. Y el Ministerio Público no podría pretender una sanción a una persona que advierte dentro de los actos que ha recabado, pues no tendría indicios de responsabilidad o no habría indicios de realización del delito.
Entonces, miren lo importante de nuestro sistema acusatorio, que es distinto pues a un sistema acusatorio puro, bajo el cual cada una de las partes, acusador, acusado, cada uno define su rol que tiene en el proceso. Y claro, la obligación es de poner las pruebas a disposición de la otra parte, pero no investigar también a lo que la otra parte le va a favorecer. Pero en nuestro sistema pues hay esa particularidad. Y esto pues es lo que es el rol del Ministerio Público en relación a la prueba de descargo, ¿no? Es importante pues que podamos entender todos que en el día a día la Fiscalía no solo se aboca a una labor de determinar la responsabilidad de una persona frente a la realización de un hecho delictivo, sino el rol del Ministerio Público va más allá de ello. La defensa de los intereses de la sociedad busca que el Ministerio Público pues también garantice que haya una investigación objetiva contra la persona que recae en los cargos. No olvidar que también es parte de la sociedad, y no olvidar pues que el Ministerio Público, dentro de este deber de legalidad, pues no podría realizar actos contrarios a lo que vendría a ser la buena fe procesal, ni tampoco contrarios pues a lo que viene a ser, en este caso y de manera concreta, el derecho a probar. El derecho a probar, que quizás si lo van a buscar como tal, pues no lo van a encontrar. El derecho a probar no está regulado como tal, en el cual diga el Ministerio Público tiene derecho a probar, la defensa tiene derecho a probar, o cada uno tiene el derecho a probar. El derecho a probar forma parte de lo que es el ámbito de igualdad, es lo que forma parte del derecho de defensa. Y cada uno de las partes, pues, guarda o reposa sobre el derecho a probar su finalidad en el proceso. Y tanto así que la prueba de la realización o no del hecho en materia de imputación es la base del proceso. Y esta base del proceso es finalmente para lo cual cada una de las partes construyó una hipótesis y busca que esa hipótesis sea probada. ¿Cuál es el origen de la prueba en el proceso penal? Todo caso a nivel penal, y esto es importante porque cuando nosotros vemos todo el ámbito de prueba y queremos llegar ya a juicio y queremos pues no interrogar, contrainterrogar, olvidamos a veces situaciones muy elementales, como en qué momento se origina la prueba. ¿En qué momento parto yo en la construcción de esa hipótesis que es la que debo demostrar a lo largo del proceso? Y esto se da en el conocimiento de la noticia criminal o en el conocimiento también determinado de la notitia criminis. Si yo no identifico el origen de la prueba, pues voy a tener vacíos e inclusive podrían darse supuestos de prueba prohibida que no determiné. Entonces, el origen probatorio va en función, de manera concreta, a lo que viene a ser el conocimiento de la noticia criminal. Y ese conocimiento de la noticia criminal es lo que identifica que es el punto de partida para que el Ministerio Público realice la investigación. Esta noticia criminis va a determinar qué es lo que se debería imputar y qué es lo que se debería investigar. Frente a ello, la sesión pasada tocamos un tema que era lo que era la prueba evidente. Y era materia del Acuerdo Plenario 2016, que también desarrollamos, que era lo que era el proceso inmediato reformado. Y en este supuesto hablamos de algo importante, que cuando se tiene prueba evidente, ya no sería necesario realizar una investigación. En consecuencia, no sería necesario recabar o realizar actos de investigación. ¿Y cuándo había prueba evidente? Cuando había una circunstancia de flagrancia directa o cuasiflagrancia, bajo la cual había una percepción física desde el momento de la realización del evento delictivo hasta la captura del investigado. Y esto hoy en día se está dando de manera más continua.
hay muchos delitos contra el patrimonio que están llegando a ámbitos de tentativa. Están llegando a supuestos de tentativa. Y por situaciones paradójicas, hace 2 semanas, en 2 audiencias de prisión preventiva, y miren por lo menos hasta dónde está llegando, digamos, los índices de delitos contra el patrimonio que se vienen atribuyendo. En 2 efectivos policiales, a uno le sustraen su motocicleta en la puerta de la comisaría. Y otro efectivo policial también ingresan a su casa a sustraerle bienes. Y otro efectivo policial le sustraen el vehículo. Y todo en un radio urbano muy delimitado. Entonces estamos viendo, pues, ¿no?, de que ya los índices de criminalidad, pues, aumentan donde antes no se pensaba que iba a haber una sustracción de un bien. Hoy en día, pues sí, ya no es algo que está fuera de lo común. Entonces, en estos supuestos de tentativa, donde la propia víctima advierte la sustracción de su bien y proceden, por ejemplo, a un arresto ciudadano, o procede a una intervención de manera inmediata, pues habría prueba evidente. Habría prueba evidente. Y muchos casos también son mal interpretados o son mal calificados por el Ministerio Público en función a la teoría que manejen. Por ejemplo, hay mucha confusión entre las lesiones para determinar hurto, para determinar robo. Y ustedes miran, ¿pero por qué? Porque hay circunstancias, por ejemplo, caso 1, la agraviada tenía su celular en la mano, el imputado se la arrebata y empieza a correr. La agraviada lo coge del polo, ya tiene el celular, dijo que ella lo coge del polo y empiezan a forcejear, ambos caen al suelo, la agraviada se lesiona varias partes del cuerpo, producto del forcejeo y de caer al suelo, y finalmente el agraviado emprende la huida, pero es ya reducido posteriormente por los efectivos policiales. En este caso, el Ministerio Público imputó hurto. Hurto. Porque establecía, pues, de que el ámbito de violencia no había sido para la sustracción, sino había sido un acto posterior. Sin embargo, hay circunstancias donde, pues, la persona no quiere desprenderse del bien, y producto de eso hay un forcejeo, y en esos casos se están imputando robo. Entonces, más allá de determinar qué sería hurto o qué sería robo, lo que quiero llegar es a que esa imputación tendría que ser clara frente a la prueba evidente, porque podría llevarse a juicio un delito que no corresponda. Y claro, generaría inclusive de que el juez se tenga que apartar de la calificación, o inclusive que se tenga que desnaturalizar el proceso inmediato y volverse proceso común. ¿Por qué? Porque tendrían que investigarse ciertos actos. Entonces, esas situaciones pues generarían de manera particular que ya la actividad probatoria pues pierda fuerza, ¿no? Porque no es lo mismo investigar un hecho teniendo pues a los testigos, pudiendo advertir qué otro acto faltaría en el momento, por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Y eso es importante, cuando se da un proceso inmediato y no se obtuvieron las cámaras de vigilancia, si el proceso se desnaturaliza y regresamos otra vez al ámbito común y se pretende recabar los mismos, de repente ya no hay las cámaras. Ya no van a estar las cámaras de videovigilancia. Y eso pues ya podría afectar. Entonces lo que es prueba evidente pues tiene que ser una situación concreta y clara frente a lo que es el ámbito de imputación y determinar pues que se renuncia al acto de investigación. ¿Cuál es la diferencia entonces de la prueba dentro del proceso inmediato y en el proceso común? La diferencia más clara es que en el proceso inmediato o no se recaban actos de investigación más allá de los urgentes que determinarían el concepto de prueba evidente, o circunstancias bajo las cuales existe una simplificación probatoria. Es decir, la Fiscalía pues ya no requeriría más porque ya todo lo que se hizo pues de manera inmediata. Pero en el proceso común no. El proceso común tiene una etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, donde se debe recabar pues todo el material probatorio a través de los actos de investigación que determinarían la realización o no del hecho delictivo y la responsabilidad del imputado. Más, el actor civil también tiene toda la facultad en ese momento
tratar de recabar todo lo necesario para probar su pretensión civil. Entonces, en consecuencia, lo que estamos advirtiendo, ¿qué cosa es? De que el proceso inmediato o proceso abreviado, llamado en otros sistemas, o como proceso especial, pues hay una situación donde la investigación se va a dejar a un lado para llegar a un juicio rápido. ¿Por qué? Porque se considera que lo que se recabó en los actos iniciales de manera urgente o lo que se hizo dentro de los primeros 30 días de investigación preparatoria son suficientes. Eso es decisión fiscal. Ahora, me dirán también, y no sé si lo desarrollamos en la sesión pasada, ¿qué pasa si la defensa sí quiere investigar o si quiere recabar? Y el Ministerio Público dice, no, proceso inmediato. Bueno, tendrá pues que en la audiencia de incoación de proceso inmediato hacer ver que el caso no puede ser incoado dentro del proceso inmediato y que se debe quedar como proceso común. Y ahí pues dilucidarse precisamente esa situación. Veamos pues circunstancias dentro del ámbito probatorio que de la doctrina vamos a ir a la norma, es decir, a lo que nos regularía el código y a lo que sería pues la actividad probatoria en sí. Primer concepto, lo que es fuente de prueba. ¿Qué vendría a ser la fuente de prueba? La fuente de prueba para nuestro sistema es el origen del medio de prueba. O sea, ¿cuál es la importancia de la fuente de prueba en nuestro sistema? La fuente de prueba lo que determina es cuál viene a ser el origen o de dónde nace el ámbito probatorio. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos un origen determinado, en qué momento o en qué forma, pues se da lo que viene a ser la circunstancia en la cual se da toda la construcción dentro de la actividad probatoria, es porque no he determinado el origen mismo de la prueba. Y el origen de la prueba tiene este aspecto trascendental en función a que van a haber circunstancias dentro del conocimiento de la noticia criminal de donde va a partir toda la actividad probatoria. Y acá como ejemplo se pone el cuerpo del imputado. Ejemplo, un registro personal. Arrebató el celular. Muy bien. Hay una sindicación, pero ¿cuál sería la prueba evidente? Lo que buscamos dentro de la simplificación probatoria. El celular. ¿Y dónde se le encontró el celular? Escondido en el cuerpo. ¿Cuál es el acto urgente que se está realizando? Acta de registro personal. Y en consecuencia deriva a una incautación. Esta acta de registro personal que deriva en una incautación genera pues de que para este caso en concreto lo que se busca es determinar el origen probatorio. Todos los casos tienen que tener un origen probatorio. Todos los casos tendrían que tener una columna vertebral a nivel probatorio que determine, pues, qué es lo que se investigaría y qué es lo que se pretendería probar. Ese es el origen probatorio y sobre lo cual es necesario determinar en todos los casos, para manejar una teoría, para manejar precisamente un ámbito de hipótesis en función a lo que yo pretendo probar, es determinar cuál es mi fuente de prueba. Sin mi fuente de prueba, yo no voy a poder recabar medios de prueba, no voy a poder actuar una prueba concreta en juicio, porque no voy a saber qué voy a investigar. Tanto responsabilidad de la Fiscalía como de la defensa de determinar la fuente de prueba, porque de la fuente de prueba deriva toda la actividad probatoria. Elementos de prueba. Bueno, como ven y lo señala acá Vélez Mariconde, es un dato objetivo. ¿Qué son los elementos de prueba? Datos objetivos, que también son conocidos como indicios. Mientras más elementos de prueba tengo, más cercano voy a poder llegar a una construcción probatoria en función a lo que pretendo probar. Pero esta construcción probatoria pretende la introducción de un acto de investigación, propiamente dicho, a la investigación preparatoria. Y vamos a ver en un momento cómo se introduce ese acto de investigación. Pero
El elemento de prueba es un dato objetivo, que podrá ser cierto, podrá ser falso, pero que algo nos determina. Por ejemplo, en este caso, un elemento de prueba, por ejemplo, puede ser, y para salirnos un poco del ejemplo, siempre se establece de que el celular puede ser o no robado, ¿correcto? Entonces, si establece que el celular puede ser o no robado, el elemento de prueba, por ejemplo, puede ser el hecho de que el celular no tenga el código SIM, no tiene el código SIM. Es un dato. ¿Podrá ser robado? De repente. ¿Podrá ser vendido por otra persona que era su tenedor, su titular, y que pues por X motivos pues se quedó sin código SIM? También podría ser. Pero ese dato objetivo puede ser capaz de generar algo cierto o algo probable. Sí. En los ejemplos ven una prenda con una mancha de sangre. Puede ser sangre humana, puede ser sangre de un animal, de repente no era sangre, de repente era otro tipo de fluido, es decir, X posibilidades, pero es un dato objetivo. Y estos datos objetivos dentro del proceso, lo que deben ser son corroborados. Y esta corroboración va en función a lo que se pretende construir. Ahora, el elemento de prueba no determina o no va a quebrantar la presunción de inocencia, el elemento de prueba no va a determinar si mi teoría la prueba o no. El elemento de prueba, como estamos viendo, son datos objetivos. Y estos datos objetivos giran pues en función a lo que puede ser cierto o no cierto. Es una probabilidad, y las probabilidades en el proceso giran pues en torno a situaciones que se pueden dar o que no se pueden dar. Entonces, importante determinar esta situación. ¿Y cómo introduzco, pues, cuál es el conducto o el canal a través del cual yo llevo a mi elemento de prueba dentro del proceso? ¿Cuál es esta situación? Y esta situación va en función, pues, a lo que vendría a ser, esta situación va en función a lo que vendría a ser lo que sí está regulado en nuestra norma. Y lo que está regulado en nuestra norma es con respecto, pues, a cuáles son los medios de prueba, qué es el conducto o el canal, cómo incorporamos el elemento de prueba. Habíamos hablado hace un momento, pues, no de si el celular era, no era robado. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se tiene que hacer una pericia, o se hará una pericia. En el caso de la mancha de sangre, será una pericia también biológica. Ese acto bajo el cual pretendo corroborar ese elemento es el medio de prueba. Y los medios de prueba en el código están establecidos. La declaración del agraviado, la declaración de los peritos, la prueba pericial, el documento, el protocolo de necropsia, el reconocimiento de personas, la exhibición de documentos, es decir, nos regula cuáles son los medios de prueba. Y en relación al imputado que hablábamos hace un momento, es la confesión. Entonces vemos pues de que el medio de prueba, lo que normalmente de manera común decimos medio de prueba, tener cuidado. Por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, no pueden haber medios de prueba si la misma es requerida conjuntamente con la comunicación de formalización de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque en la misma aún no se ha llevado la actuación o no se ha recabado pues actividad probatoria alguna. Entonces, no se ha recabado actividad probatoria alguna que permita la incorporación del elemento de prueba dentro de la investigación. Entonces, en consecuencia, no podría haber medio de prueba. Y lo que determina la norma es que en esos casos hay elementos de convicción. Ojo ahí, en una audiencia de prisión preventiva no hay construcción probatoria. En una audiencia de prisión preventiva o audiencias interlocutorias dentro de la investigación, no puede haber medio de prueba que determine, pues, responsabilidad o no responsabilidad. Hay estas situaciones o estos malos hábitos procesales que se habla de responsabilidad o no responsabilidad en determinadas audiencias. Por ejemplo, una audiencia de improcedencia de acción, que se diga, pues, no, el imputado no es responsable. Eso no es materia de una improcedencia de acción. En una prisión preventiva igual. El juez no va a determinar si es culpable o inocente. Y eso, pues, muchas veces desinforma, muchas veces genera criterios cerrados, porque no se puede llevar a
debate circunstancias probatorias que no corresponden. El generar convicción no es lo mismo que generar certeza. La certeza solo me lo genera la actuación de la prueba. La convicción me lo generan diversos elementos de prueba. Diversos elementos de prueba me podrían generar convicción. Por ejemplo, hay una prenda manchada de sangre. Dato objetivo, elemento de prueba. Pero esa prenda de vestir manchada de sangre lo concatenamos con una herida con arma blanca en uno de los brazos de la agraviada. ¿Me podría generar convicción que esa sangre sea producto de ese corte? Sí, porque está el corte. Pero si yo veo el reconocimiento médico legal y no veo que no hay ninguna lesión, ¿podré yo establecer de que esa sangre podría ser de la agraviada? No me generaría convicción. No me generaría convicción. Entonces, son circunstancias, pues, que permiten hablar de convicción. Ahora, en delitos mucho más, delitos mucho más graves. Violación sexual de menor. Y miren, ese caso, hasta ahora no se resuelve y son circunstancias que quizás la ciencia debe explicar. Bueno, tiene que tener una explicación, ¿no? Pero en su momento, pues, se tiene que determinar lo que genera convicción o no. Se establece, pues, que el imputado habría mantenido relaciones sexuales con una menor. Y la parte agraviada, menor de 14 años, y la parte agraviada indica de que producto de ello, la misma habría salido embarazada y habría alumbrado a un menor. Esa es la imputación. Pero ¿dónde viene la convicción? En la sindicación de la menor. Pero ¿qué pasa si el certificado de medicina legal, y no uno, sino dos, establecen que la misma no tiene defloración? Y es más, el menor, tenemos la partida, donde indica pues que él sería el padre, pero el certificado de medicina legal dice que no tiene defloración, y no uno, sino dos certificados. Podríamos tener convicción en ese estadio, en ese momento, porque no estamos hablando de medio de prueba, no estamos hablando de prueba de ADN, no estamos hablando en este momento de eso. Estamos hablando de que el elemento de convicción sería esa situación. Podríamos generarnos convicción que los certificados de medicina legal indiquen de que no había defloración y que la parte agraviada indique sí, efectivamente, ha sido abusada sexualmente y producto de ello salió en estado de gestación. Pues no tendría sentido. No habría, habría una contradicción que quebrantaría, pues, precisamente que el elemento produzca grave y fundado elemento de convicción. Y eso, pues, también se tiene que valorar en el momento. ¿Qué se debe probar en el proceso penal? ¿Cuáles son los objetos de prueba? Como pueden ver en la lámina, son objetos de prueba para el proceso penal, en primer término, la imputación. Luego, la punibilidad, la determinación de la pena, la determinación de las medidas de seguridad, la responsabilidad civil derivada del delito. Son objetos de prueba, es decir, qué es lo que se debe probar. Pero surge pues también dentro de que en el proceso hay circunstancias donde las partes dan por ciertos determinados hechos, y esto se conoce como hechos no controvertidos. Hay circunstancias que no generan controversia. Por ejemplo, el imputado reconoce que estuvo en el lugar de los hechos. Lo que no reconoce es haber realizado la conducta, pero acepta estar en el lugar de los hechos. En consecuencia, se tendrán que llevar testigos, se tendrán que exhibir documentos o realizar alguna actuación probatoria que determine de que el imputado estuvo en el lugar de los hechos. No, porque no es un hecho controvertido. No genera controversia. Esto es lo que se conoce como la posibilidad de que las partes lleguen a convenciones probatorias. Dar por válidas determinadas circunstancias. Simplificar el ámbito probatorio. Y las convenciones probatorias para nuestro sistema se dan en la etapa intermedia. Es en la etapa intermedia el momento en el cual las partes van
o pueden arribar a convenciones probatorias. No les voy a hablar ya del sistema anterior, pero en el sistema anterior, con el decreto legislativo 1206, pues, estableció que sí se podían llegar a convenciones probatorias, pero en la audiencia de presentación de cargos, que ya estamos hablando de procesos en liquidación. Entonces, dentro de la etapa intermedia, como filtro, como tal, las partes pueden arribar a convenciones probatorias. Ahora, el juez no está vinculado a esta convención, el juez se puede desvincular de la misma, puede desaprobar esa convención, claro que tendrá que motivar su decisión, pero lo que las partes acuerden no necesariamente lo vincula el juez. Y eso es una situación que es parte de la valoración que le tendría que dar el juzgador dentro de su competencia a determinados actos. Entonces, la convención probatoria es aquella circunstancia bajo la cual las partes dan como cierto un hecho. Dan como probado un hecho, y bajo ese contexto, pues, en definitiva, van a establecer de que ya no sea necesario probar esa circunstancia. Pero puede ser para el juez que esa convención afectaría el normal desarrollo del juicio, y ahí se puede apartar. Porque hay circunstancias que se podrían dar como probadas, pero que es necesario que sean actuadas. Y eso es la diferencia en ese sentido. La función probatoria en las etapas del proceso. Y esto, digamos que es el tema o la parte central del día de hoy. Cada etapa tiene una naturaleza probatoria distinta. Cada etapa tiene una situación particular sobre la que se debe ejercer la actividad probatoria. En principio, investigación. ¿Cuál es la diferencia que tendríamos entre los actos de investigación a nivel preliminar con los actos de investigación en relación a la imputación necesaria que ya hemos hablado, que se da pues, con una formalización de investigación preparatoria? Entonces, estos actos de investigación a nivel preliminar, ¿cuál es la función probatoria de los mismos? Y acá hay que establecer de que la situación procesal sobre los mismos gira en relación a los actos urgentes, necesarios e irrepetibles. ¿Qué concepto es este? El de prueba preconstituida. Entonces, en la etapa y la investigación preliminar, que forma parte de todo el contexto de investigación, lo que se buscaría es recabar situaciones que posteriormente no se podrían hacer, o que si se pueden hacer, perderían fuerza probatoria, o podrían ser afectadas, pues, ¿no?, en un futuro. A diferencia de la investigación preparatoria, porque se entiende de que la investigación preliminar es una etapa corta, breve, y además surge así, con esa idea en el código. Por eso es que inicialmente la investigación preliminar duraba 20 días, posteriormente se modifica y ahora son 60 días. Y en procesos complejos 8 meses. Y en los hipercomplejos, pues vemos investigaciones preliminares que superan hasta, llegan casi a equipararse pues a la investigación preparatoria en los hipercomplejos, que son los 36 meses. Pero la investigación preliminar tuvo ese contenido de que sean actuaciones urgentes, irrepetibles, en el momento, ¿no? Entonces, esto es importante frente a lo que es el contexto bajo el cual se lleva una investigación preliminar. Y en la investigación preparatoria ya es una situación distinta totalmente, porque acá sí pues, inclusive si hay una medida coercitiva, los actos de investigación podrían ir también en función, ya no solo a determinar la teoría, sino también a buscar una cesación. ¿En función a qué? A nuevos elementos de convicción. Para eso sirve la investigación preparatoria. Situación distinta a la preliminar, pues, ¿no? Y en la investigación preparatoria surgen varias circunstancias, pues, ¿no? Inclusive pueden haber las pretensiones civiles que habíamos hablado. Y podrían haber también
restricciones de derechos frente a la búsqueda de pruebas, que también vamos a ver en un momento. Pero la base, pues, no es el origen probatorio, lo que hablamos hace un momento, la fuente de prueba. Si yo no determino mi fuente de prueba, pues no voy a poder establecer qué es lo que se vendría o qué es lo que se determinaría para que se pueda investigar. Una vez que yo recabo todo lo que yo considero que es necesario para mi teoría, igual la fiscalía, la defensa, muy bien, todas las partes, se termina la investigación preparatoria porque cumplió su objeto, porque se venció su plazo, en la mayoría de casos porque se venció el plazo. Es más, hasta de repente hay control de plazo, ha habido prórroga de investigación, o como ha habido durante el estado de emergencia, fijación de nuevo plazo. Bueno, X circunstancias que se pueden dar, el Ministerio Público tiene que presentar un requerimiento. Este requerimiento es un requerimiento de sobreseimiento, es un requerimiento de acusación. Para fines de la clase, pues tendría que ser de acusación, porque pretende ir a juicio. Entonces, el Ministerio Público, cuando presenta una acusación, esta acusación tiene que contener cuál es la prueba que pretende que sea actuada en juicio. Y esto no es otra cosa que qué medios de prueba pretende llevar a juicio para que sean actuados. Y aquí hay excepciones. ¿Qué no se va a actuar en juicio? La prueba preconstituida, la prueba anticipada, ya no formarían parte de la prueba plenaria. Es la que se construye en el juzgamiento. En este caso sería distinto. Frente a ello, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en la etapa intermedia, la función del juez de investigación preparatoria es hacer un control sobre la misma. Y este control es preparar el juicio. Es decir, lo que hace el juez de investigación preparatoria es preparar el juicio para que posteriormente el juzgado unipersonal o colegiado lleve adelante el mismo. Y en esta preparación, lo que se hace es determinar qué se va a actuar y qué no se va a actuar en juicio. Frente a ello, se tiene que determinar 3 aspectos en la etapa intermedia: pertinencia, conducencia y utilidad. Todo medio de prueba, para que sea admitido a juicio, tiene que ser pertinente, conducente y útil. De no cumplir ello, pues se determinará que el mismo es sobreabundante, impertinente e inútil para los fines de la investigación. En consecuencia, si queremos establecer por qué se darían esas circunstancias, es porque el juez determina, dentro de la función que le corresponde, el saneamiento probatorio. Y estos son los caminos de la prueba, acuérdense: ofrecer, admitir, actuar, valorar. Aquí se realiza la admisión. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces se confunde en qué momento se actúa la prueba en el proceso penal, en qué momento se admite y en qué momento se ofrece. El ofrecimiento es parte de la construcción, es lo que nosotros hacemos durante la actividad probatoria en la investigación. Yo pido o propongo como acto de investigación al Ministerio Público tomar tal declaración, exhibir tal documento, que se oficie y se recabe, la visualización de las cámaras de seguridad, es decir, X posibilidades. Pero eso con una finalidad, pues, ¿no? Poder construir mi actividad probatoria y poder realizarla para que yo, al momento de la etapa intermedia, pueda determinar la pertinencia, conducencia y utilidad. Finalmente, juzgamiento. Actuar la prueba. En juicio, o sea, lo que se ve es que la prueba plenaria se da en la actuación de la misma. Puedo haber yo recabado el testimonio. Yo ya sé qué va a decir ese testigo. Pero de nada me va a servir si el testigo no lo declara en juicio. Salvo excepciones, donde, por ejemplo, pues, el testigo es inubicable. Ahí se leerá su declaración anterior. Pero la construcción probatoria implica que la actuación de la prueba se dé en juicio. Y esto es importante, porque es en el juicio donde finalmente se va a valorar también la prueba. Es el último camino, el último momento a nivel probatorio donde va a terminar
desde que se originó la prueba, desde el conocimiento de la noticia criminal, hasta el llegar, pues, a este momento de la prueba plenaria. Bueno, habíamos hablado, pues, ¿no?, de que lo que se busca es que en juicio, el juicio se basa en que la actuación probatoria se centra en lo que viene a ser algo muy activo, que es hoy en día, y que forma parte de un trascendental, o la columna vertebral de la litigación oral también, a nivel de la construcción probatoria, que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Sobre esa base se van a actuar las pruebas. Y en ese sentido, pues, lo que tenemos es que el que va a aportar a ese ejercicio es el órgano de prueba. ¿Quién es el órgano de prueba? Es la persona, es el sujeto, que va a dar una versión sobre lo que vio, lo que escuchó o lo que analizó. De ahí se determina si es testigo experto, si es testigo referencial, si es testigo presencial. Eso se va a entender. Pero el órgano de prueba es precisamente la representación viva de la actuación de la prueba. Importante bajo ese criterio. ¿Cuáles son las excepciones a lo que se debe actuar en juicio? Como habíamos hablado, la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Pero acá hay una situación importante en función de algo. La prueba preconstituida también tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Cuando hablábamos del acta de registro personal, encontramos el celular, hallamos el teléfono en posesión del imputado. Muy bien, en ese momento yo tengo que perennizar eso. Y tiene que haber un acta de registro personal, tiene que haber un acta de incautación, ya que de lo contrario no habrá perennización. Y eso va a afectar el normal desarrollo de la prueba. Entonces, en consecuencia, los requisitos y características de la prueba preconstituida es que sea urgente, inmediata e irrepetible. Cumplo estos tres requisitos y podemos hablar de prueba preconstituida. A diferencia de la prueba anticipada, porque la misma sí necesita una declaración judicial y necesita de que haya una audiencia y que la prueba se actúe en la misma forma que se actuaría en juicio. Hoy en día, por modificación también normativa, la prueba anticipada se puede dar en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia, en cualquier de esos tres momentos. Obviamente el juez va a realizar la actuación de esa prueba a solicitud de parte. Hay un tema y un aspecto que he visto que es un poco conflictivo con respecto a lo que es prueba anticipada hoy en día, que es con respecto a las declaraciones en cámara Gesell, donde hay una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que establece de que los jueces deben participar y deben deben intervenir en la realización de la cámara Gesell. Esto está generando un conflicto con respecto a la solicitud fiscal, porque una cosa es de que el fiscal pida la actuación en cámara Gesell con presencia del juez, que también la norma lo indica, pero el juez no puede hacerlo de oficio porque el que dirige la investigación es el fiscal, y otra cosa es que se pida la prueba anticipada. Si la norma dice de que la prueba anticipada se realiza en la misma forma y circunstancias que se actuaría en juicio, la cámara Gesell en juicio, lo que es cámara Gesell, ¿cómo se actuaría? Se actuaría con la oralización documental, no con la declaración del menor. Porque precisamente lo que se busca en cámara Gesell es que ese documento donde está transcrita la declaración o el disco donde está perennizada el video o la grabación, pues se actúen de una manera distinta a un órgano de prueba. Entonces, hay esta situación y que inclusive aún yo he manifestado mi posición de que, y es inoficioso sí, pero la norma es clara, en la forma y circunstancias como se realiza en juicio. Entonces, el juez no podría participar en la declaración en cámara Gesell y en ese mismo acto decir, muy bien, y esto es prueba anticipada. Porque no sería la forma y circunstancias como se llevaría en juicio.
y la norma lo indica, salvo interpretación en contrario. Y es un tema interesante, porque en principio el que debería dirigir el acto de investigación es el fiscal. Pero existe esta situación particular. Prueba prohibida, uno de los conceptos que más se habla hoy en día y de los que más complejidad hay a nivel probatorio. La prueba prohibida, y la norma en el título preliminar lo indica, son aquellos actos probatorios que afectan el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Recordemos, contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. La legitimidad de la prueba, en el artículo 7º del Código Procesal Penal, establece ello, ¿no? Solamente se va a valorar lo que ha sido incorporado en un procedimiento constitucional legítimo, carecen de efecto las pruebas obtenidas directo o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas, y la inobservancia de cualquier regla establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Pero, ¿a qué se refiere con contenido esencial? Y aquí viene, pues, la contrapartida. Si no se afecta el contenido esencial, pues no será prueba prohibida. Y pueden haber pruebas irregulares, que no necesariamente son pruebas prohibidas. Cuando nosotros hablamos de prueba prohibida, estamos hablando de que la realización de esa prueba ha afectado el contenido esencial de un derecho fundamental. Por ejemplo, cuando no hay flagrancia y un efectivo policial ingresa a allanar un inmueble. ¿Hay una afectación? Claro que hay una afectación. Y si en el allanamiento, pues, ha realizado incautaciones, encontró bienes, ¿cómo quedarían esas situaciones? Bueno, pasibles de ser pruebas prohibidas, ¿no? ¿Y cómo se busca la exclusión probatoria en el proceso penal? A través de una tutela de derechos. Esto fue materia de un acuerdo plenario. 4 del año 2010. En el acuerdo plenario 4-2010 se establece, pues, de que la tutela de derechos también puede ser un mecanismo para excluir prueba prohibida. Está indicado. Y frente a ello, es importante determinar qué es prueba prohibida, qué es prueba irregular. Y prueba irregular, por ejemplo, ya hasta un acuerdo plenario lo regula, que es el acuerdo plenario 6-2012, cuando es la ruptura de la cadena de custodia. Se rompió la cadena de custodia. Y al romperse la cadena de custodia, se podía establecer, se ha generado prueba prohibida. Ya la doctrina jurisprudencial ha establecido que es prueba irregular. Y la prueba irregular no pierde su eficacia, pero pierde su fuerza probatoria. La prueba prohibida no puede ser incorporada al proceso, y si ha sido incorporada, no puede ser valorada en perjuicio del imputado. Eso es lo que dice. La famosa teoría del árbol del fruto envenenado, ¿no? Todo lo que deriva de la prueba prohibida va a ser viciado. Y eso es una circunstancia que siempre vamos a tener que tener en cuenta. También se habla de prueba ilegítima, prueba prohibida, prueba ilícita. Para nuestro sistema, y claro, ya entramos a la discusión, pues, ¿no? De si prueba ilícita sería lo mismo que prueba prohibida. Bueno, en la prueba ilícita se habla no solo de la afectación al contenido esencial de un derecho fundamental, sino también de una garantía constitucional. Pero en nuestro sistema el título preliminar es claro, ¿no? Nos habla de afectación del contenido esencial. Y del contenido esencial, pues ya tendríamos que interpretar si el contenido esencial puede derivarse, pues, por ejemplo, de una afectación al derecho de defensa. Y en nuestro sistema eso no va a ser permisible, porque queda bien claro, contenido esencial de un derecho fundamental. Por ejemplo, la libertad puede ser afectada en el proceso penal, sí. La libertad de domicilio puede ser afectada, la inviolabilidad de domicilio, sí, con un allanamiento. Entonces, hay excepciones. Pero claro, si no hay una orden judicial o no se da el procedimiento, como dice, constitucionalmente establecido o normativo para la realización del mismo, pues vamos a encontrar de que de por sí hay una afectación.
Acá tenemos una casación que nos demuestra que sería una prueba irregular. La prueba irregular, casación 591-2015, se produce por la inobservancia de una norma procesal que para la obtención o actuación de un elemento de prueba, lo que puede sustentar su exclusión probatoria. No obstante, la exclusión de los elementos de prueba derivados de una prueba irregular se sustenta tal y como se establece en el artículo 159 del Código Procesal Penal, en la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental. Por tanto, la sola inobservancia de una norma procesal no implica necesariamente la exclusión de los elementos de prueba derivados de una prueba irregular. Entonces, cuando estamos frente a una prueba irregular, no se excluye. La prueba previa sí, solo cuando hay afectación al contenido esencial del derecho fundamental. Bien, vamos a la última parte. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Esta es una situación, ese es un capítulo que es muy importante que tenga una regulación propia y que no sea materia de interpretación o que tengamos que ir a normas supletorias, ¿no? Porque la búsqueda de pruebas y restricción de derechos es una cuestión excepcional y como tal tiene que ser aplicada de manera proporcional. No solo ello, también tiene que ser razonable y tiene que ser idónea para los fines de la investigación. En consecuencia, es una excepción a la regla. No es parte del sistema restringir derechos para buscar ámbito probatorio. No, es una excepción. Y más, la norma en el artículo 202 lo dice de manera clara, ¿no? Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para los fines de esclarecimiento del proceso. Es decir, no todas las personas van a ser allanadas. A no todas las personas se les va a hacer una interceptación telefónica. No todos los investigados se les va a levantar el secreto bancario, se les va a levantar la reserva tributaria. A no todos se les va a realizar extracciones de fluidos o tejidos. Son situaciones excepcionales que obviamente requieren un control judicial previo o posterior, que será previo cuando no haya flagrancia y será posterior cuando haya flagrancia. Si estamos en una situación de flagrancia y en ese momento se determina que se tiene que restringir el derecho porque se puede volver un acto bajo el cual se afecte el ámbito probatorio y se tiene que restringir de manera excepcional, el juez tiene que convalidarlo. Y cuando se pide, por ejemplo, una detención preliminar, también con allanamiento de cerraje, pues bajo este contexto, pues se tiene que haber una autorización de parte del juez. No puede ser que inmediatamente, pues porque existiría pues la creencia, pues se realice dicho acto. No. Y la norma es clara en esto. Restringir el derecho fundamental tiene que guardar una formalidad, tiene que guardar una coherencia y tiene una estructura. No es porque se le ocurrió simplemente a la fiscalía o a la defensa, pues, restringir el derecho. No. La norma establece bien claro, de manera excepcional. Y los presupuestos en concreto son dos. Uno, la proporcionalidad. Y el análisis de proporcionalidad acá es la base de la restricción. Si no se establece que era necesaria, idónea y proporcional en sentido estricto, pues la medida es arbitraria, abusiva, desproporcionada. Y obviamente, ¿por qué se va a restringir el derecho? ¿Por qué se va a limitar el mismo? Si no se justifica o no se establece, pues vamos a encontrar una situación bajo la cual carecería de sentido afectar un derecho fundamental con fines de investigación. Se debe, pues, aclarar en función a ello. Bien, estoy seguro que han surgido muchas, o van a surgir muchas preguntas, por eso he reservado también un tiempo prudente para poder absolver, si no son todas, la gran mayoría de las preguntas. He tratado de hacer de la manera más concreta y sencilla todo lo que es la actividad probatoria dentro del proceso penal. Claro, de que hay temas que no los hemos tocado quizás a profundidad,
pero por la misma naturaleza de determinados temas, como por ejemplo prueba prohibida, podríamos hablar una clase entera, o inclusive de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, así como de tutela de derechos. Entonces, voy a sí ser y voy a explayarme un poco más con las preguntas que puedan tener frente a las dudas que me hagan llegar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, son las 7:34, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que puedan enviar sus preguntas y voy a pasar a absolver las mismas. ¿Bien?
Bien. ¿Se escucha para retomar? Sí se lo escucha, doctor. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá tengo algunas preguntas que me han formulado precisamente por el chat, ¿no? A ver, en los casos de cámara GESEL es prueba prohibida si el fiscal realizó la entrevista a la menor con el equipo profesional y luego lo hizo nuevamente como prueba anticipada. A ver, la prueba prohibida es aquella que afecta el contenido esencial de un derecho fundamental. Entonces, primero tendríamos que determinar por qué el fiscal tomó dos cámaras GESEL, ¿no? No habría necesidad de que tome dos cámaras GESEL, porque en principio, eh, una, una cámara GESEL podría ser sometida a prueba anticipada. Ahora, de acuerdo a la pregunta que me hace, es prueba prohibida si el fiscal realizó la entrevista a la menor con el equipo profesional y luego lo hizo nuevamente como prueba prohibida. Bueno, hacer dos declaraciones en cámara GESEL tampoco sería prueba prohibida. Lo que sería prueba prohibida, por ejemplo, sería si el fiscal no sigue el procedimiento en cámara GESEL y él mismo le realiza las preguntas, y no a través del psicólogo, y le realiza preguntas sugestivas a la menor, pues obviamente para afectar el derecho del imputado. Ahí sí podría dar. Pero como está planteada la pregunta, no. A ver. Entiendo que se tiene que probar tanto los elementos objetivos como subjetivos del hecho delictivo. ¿Cuál es la dificultad en materia probatoria al que se enfrentan los fiscales al momento de probar el elemento subjetivo? Por ejemplo, en el caso de hurto simple, hurto de uso. ¿Cómo se distingue y prueba el elemento subjetivo para adecuar la conducta a uno de los dos tipos penales? Esta pregunta es importante establecer de que esto genera muchas veces de que hayan acusaciones alternativas. Y la acusación alternativa, pues, precisamente gira en torno a la base de lo que quizás durante la investigación no habría quedado del todo claro cuál de las dos posiciones sería, y faculta a que el fiscal pueda llevar ambas situaciones a juicio. Es una situación que se puede dar. Ahora, el elemento subjetivo, que precisamente generaría cuál es el ámbito del dolo o el animus del sujeto, pues gira en función también muchas veces a las máximas de la experiencia y también a lo que se ha podido recabar. Porque, por ejemplo, el sujeto que arrebata un celular y se va corriendo, pues no arrebató el celular solo para hacer una llamada y devolverlo. ¿Por qué? Porque las máximas de experiencia nos indicarían, pues, de que si quería, para hacer uso del mismo, no hubiera procedido de esa manera, ¿no? Es muy importante ponernos en cada caso en concreto. Luego me pregunta, en relación a la prueba prohibida, se aprecia que los miembros de la policía efectúan allanamientos a vehículos particulares en caso de tráfico ilícito de drogas, sin orden judicial, en mérito de información de inteligencia. En estos casos estamos hablando de prueba prohibida. Es importante de que el allanamiento solo procede contra los inmuebles. Y acá en nuestra legislación hay un vacío. Y yo recuerdo hay una película, inclusive para que me puedan entender hasta dónde llega el derecho a la intimidad. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no se puede allanar un vehículo. O sea, lo que se puede allanar es un inmueble, más no un mueble. Y el vehículo pues no tendría esa condición. Pero inclusive hay una película bajo la cual una persona se ingresa a una cabina de teléfono público y la policía no podía ingresar a la cabina de teléfono público. ¿Por qué no podía ingresar? Porque era un espacio privado. Estaba siendo usado por una persona y no podían ingresar. Y para poder ingresar, ingresaban solo con la autorización de esa persona o con una autorización judicial. Entonces vemos pues que nuestra realidad, eso es en un sistema americano, anglosajón, pero en nuestro sistema no. Pues. El vehículo no cumple esa finalidad. Y en los casos, pues, no de presuntos tráficos ilícitos de drogas o hallazgos de droga, por lo general en el registro vehicular siempre va a poner con autorización del conductor. Pero la policía puede realizar un registro vehicular
sí podría realizar un registro vehicular, así como realiza un registro personal, cuando hayan elementos que determinen de que la persona a la que se le pide identificar estaría realizando una conducta ilícita. En ese caso sí. O sea, sería la excepción en ese sentido. Ahora, no puede haber una orden judicial para poder hacer el registro de un vehículo porque obviamente pues la prueba se perdería, ¿no? Imagínense pues de que se tiene droga en un vehículo y se pide pues la autorización. Cuando se da la autorización y cuando se va a registrar el vehículo, pues ya, ya no va a haber nada. Entonces, acá parte también de un tema de flagrancia, ¿no? Parte de un tema de flagrancia. Bueno, prueba prohibida sería pues en función a que no haya un motivo bajo el cual se pretenda hacer un registro. Y es más, prueba prohibida sería pues de que apareció droga de la nada y que no era de posesión del investigado, ¿no? La prueba de oficio vulnera el principio de imparcialidad. Muchas veces el juez de juzgamiento reemplaza la actuación previa. Sí, es que una cosa es que, y esto es también distinguirlo, ¿no? Una cosa son preguntas aclaratorias y otra cosa es prueba de oficio. La prueba de oficio está regulada en la norma. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero la norma lo faculta. Entonces ya es una situación de interpretación o de propuesta de reforma o propuesta legislativa, pero la norma lo regula. Es lo mismo mencionar una prueba ilegal que una prueba prohibida y cuáles serían los efectos que surten cada uno. Para nuestro sistema, la prueba ilegal básicamente se incorpora o se enfoca en una prueba prohibida. O sea, no vamos a encontrar acá una distinción de prueba ilegal con prueba prohibida. Lo que sí vamos a encontrar es una distinción entre prueba irregular y prueba prohibida. E indiqué dentro de la clase de que la prueba ilegal en derecho comparado también se amplía a lo que vendrían a ser afectaciones a las garantías constitucionales, que no necesariamente es el contenido esencial de un derecho fundamental. Ahora, los efectos de la prueba prohibida en nuestro sistema es que no debe ser valorada y no debe ser incorporada. Ahora, con la prueba ilegal no hay la definición en nuestro sistema de prueba ilegal, entonces no podría haber un efecto de manera particular con respecto a ella. En la etapa intermedia se puede ofrecer como prueba para el juicio a un testigo que la investigación preparatoria no ha declarado. Sí. ¿En qué casos? Cuando no declaró porque no se le pudo ubicar. O no declaró, por ejemplo, porque estaba fuera del país. Pero para el juicio puede venir. Solamente tendría que sustentar por qué pido la declaración de ese testigo. En un caso sobre delito de lesiones, el fiscal presentó como medio de prueba el certificado médico de la agraviada, donde incluye la incapacidad médico-legal, la misma que fue admitida y ahora ya fue actuada en juicio a través de la declaración pericial del médico que realizó la prueba. Sin embargo, también existe el certificado médico-legal del acusado, en donde también hay incapacidad médico-legal que no fue presentado por el fiscal como medio de prueba. Como defensa busco una causa de justificación de legítima defensa presentada como prueba de oficio, la declaración testimonial del perito que realizó el certificado médico legal y así acreditar que la agraviada también lesionó al acusado. No tuve la otra oportunidad de presentar la prueba porque recién asumí el juicio oral. ¿Usted cree que el juez me la admita como prueba de oficio la declaración del perito, hizo el certificado médico del acusado de alguna manera? Bueno, más que todo la pregunta es si yo creo, ¿no? Y yo puedo creer muchas cosas que de repente el juez de juicio no las puede creer, ¿no? Acá lo importante es que cuando el juez da una prueba de oficio es porque considera de que hay un vacío que tiene que llenar. Cuando no hay ese vacío, se entiende de que no va a pedir la prueba de oficio. ¿Y esto por qué? Porque cuando el juez advierte ese vacío, tiene que suplirlo. Pero cuando no lo advierte, pues no lo va a suplir. Ahora, si hablamos de un tema de legítima defensa, de repente el juez lo que quiere determinar es si hubo o no hubo la lesión, no si hubo legítima defensa. Y eso sí es importante, salvo de que dentro de la teoría
se le haga ver al juez la posibilidad de que había una legítima defensa. Y ante esa ausencia el juez lo pueda solicitar, ¿no? Pero también hablamos de que la prueba de oficio es algo excepcional. Y al ser algo excepcional, pues no es una regla, no siempre se va a dar. Bueno, he contestado todas las preguntas que me han formulado, quizás unas más profundas que otras. Bueno, acá hay una, con esa vamos a terminar. ¿Se puede incorporar medios probatorios de manera extemporánea aplicando un criterio de ponderación entre el principio de preclusión versus el derecho a la verdad y el derecho a una defensa eficaz? Aquí, acá ahí son dos puntos. Uno, principio de preclusión versus el derecho a la verdad. Lo que sucede es que el derecho a la verdad generaría de que el juez tome posición de una de las partes. Acuérdense de que para el sistema adversarial, cada uno maneja una teoría y esa teoría es su verdad, es lo que ellos consideran, es lo que creen que ha sucedido. Y si el juez dice, no, vamos en función a la verdad, pero cada uno tiene una verdad, entonces no podría darse, se parcializaría y afectaría pues el proceso. Definitivamente, porque la norma es preclusiva y es clara en ese sentido. Es como que diga, bueno, se pasó el plazo de la apelación, pero en función al derecho a la verdad concedamos la apelación. No podría darse. Defensa eficaz. Acá la situación cambia. Y yo creo que podrían haber criterios que sí podrían en un futuro valorarse determinadas circunstancias donde la defensa técnica colocó en indefensión al imputado. Y en esas circunstancias, sí, pues, definitivamente no tendría por qué afectarse a alguien por un tema de negligencia profesional o desconocimiento profesional, más bien determinarlo así. Pero claro, tendría que haber un ámbito de responsabilidad también. Y eso pasa por realizar una actuación profesional de algo que se desconoce. Y eso pasa. Y hay que hablarlo y decirlo de manera concreta. No se conoce el sistema, no se conoce el proceso y se asume una defensa y no se presenta la prueba en el momento que se debe presentar. Al final el único afectado es el imputado. Bien, yo les agradezco mucho su atención, espero haber estado a la altura de la clase y de poder haber compartido con ustedes pues nuevos conocimientos y de eso se trata, pues no de ir capacitándonos y perfeccionándonos día a día. Les agradezco mucho su atención y espero verlos en otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor, y muchas gracias, estimados participantes. Eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.